Distribución eléctrica de alta y baja tensión. En la actualidad, uno de los factores importantes para la producción, sobre todo de lo que es la informática, los sistemas de simulación, la mecatrónica, los controles de procesos, son sistemas que dependen directamente de la transformación de energía en trabajo. Es por eso que vamos a dedicar este video a estudiar lo que es la distribución eléctrica de alta y baja tensión. Es mucha la información que tenemos que manejar al respecto, pero es importante que expliquemos toda esta estructura y cómo se viene desenvolviendo desde la producción de la energía hasta su utilización. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Distribución eléctrica de alta y baja tensión. La distribución eléctrica de alta tensión, voy a utilizar este diagrama que fue obtenido precisamente de Wikipedia para explicar esta situación de cómo viene esta distribución. Lo primero que debemos entender es que de algún modo se da una generación de energía, o sea, una planta generadora, una central generadora, una cascada en la cual tenemos rotores que están transformando el movimiento del fluido del agua. ¿Sí? Al golpear turbinas, genera movimiento rotativo en motores que permiten la generación del desplazamiento de electrones. Y eso es precisamente la generación de energía eléctrica. Las plantas generadoras en la actualidad varían en su producción desde los 3 hasta los 36 kilovolts, o sea, miles de volts. Estos se llevan a una estación que se conoce como estación elevadora. Y la estación elevadora va a concentrar esos voltajes para trasladarlos a través de antenas, o más bien de líneas de comunicación de alto voltaje, y que pueden ir desde los 110 hasta los 380, incluso hasta los 440,000 voltios. Estas torres de transmisión eléctrica normalmente son torres de 50 metros de altura. Esto con la finalidad de que no estén cerca de ningún otro objeto para que no pueda darse un arco eléctrico y descargas eléctricas que pueden ser incluso mortales. Por eso es que se trabajan a esos niveles. Estos cableados son cableados con estructuras fortalecidas, aceradas, aluminio, cobre, etcétera, para hacer la transmisión de energía eléctrica de la manera más eficiente posible. Anteriormente, por ejemplo, como no había unos cables de transmisión eléctrica de muy buena calidad, podía escucharse un zumbido cuando pasaba la energía eléctrica y se oía precisamente el detalle de que había resistencia en los cableados para el paso de la energía eléctrica. Ahora ya se oye mucho menos. ¿Por qué? Porque ya hay más estudios, son metales más puros los que se utilizan para la transmisión, y entonces ya no hay tanta resistencia. Esto de la red de transporte viaja kilómetros de distancia de la planta generadora, la estación elevadora, las torres de transmisión y la transmisión eléctrica. Después de viajar kilómetros de distancia, entonces baja puede ser una subestación de transformación, ¿sí? O varias, o sea, esto es para distribuir la energía eléctrica. En esas subestaciones de transformación, que puede ser incluso subestaciones que se encuentran incluso dentro de las plantas productivas o dentro de unidades habitacionales, en donde reciben la alta tensión, llegan a la subestación de transformación y entonces la transforman a una red de reparto local que se puede decir que es una red de media tensión. Esto me lleva precisamente a una red que puede distribuir entre los 25 y los 132 kilovolts, o sea, miles de volts. Esto va a viajar
en los cables que se llaman de alta tensión, pero de las distribuciones locales, que normalmente viajan en 3 cables, que son las 3 fases, porque la energía eléctrica en los rotores se produce con un ciclo de 360 grados. Y cada una de las fases de impulso de electrones, de electricidad, se separa del resto de las fases en 120 grados para conformar los 360 grados del ciclo completo. Y son 3 de 120 grados. Esto nos lleva a que tenemos esta transferencia del cableado de alta tensión, que en realidad ya es media, en postes que vamos a decir, son torres de aproximadamente 25 metros de altura, que son las que distribuyen esta tensión. Después viene a otra estación transformadora de distribución, subestación eléctrica o subestación de transformación de menor capacidad que esta, ¿sí? Y esta lo va a transformar para que la transmisión de energía en esta zona vaya entre los 3 y los 33 mil kilovolts, o sea, 33 mil voltios. La mayoría de estos sistemas son los postes que tenemos, que llevan 3 cables en la parte superior y luego la distribución normal por fase. Estos tres cables son los que van a transformar, o más bien a trasladar la energía en las distribuciones a empresas, instituciones, fábricas, pero también a casas habitación. Cuando llega a una planta productora, este sistema se desciende hacia otra subestación eléctrica o subestación de transformación de media tensión, se le llama, de 3 a 33 kilovolts. Y esta la va a transformar a 3 fases de 127 volts cada una. Esas son las fases normales de operación de cualquier planta. Si nosotros utilizamos una sola fase, entonces el sistema va a estar trabajando monofásico. Si utilizamos 2 fases, el sistema va a estar trabajando bifásico. Y si trabajamos las 3 fases, va a ser el trifásico, también conocido como 440. ¿Por qué? Por lo siguiente. Lo que viaja son las fases de la energía eléctrica, no viaja el neutro. Mucha gente piensa que aquí también en los cables viaja el neutro. No, los neutros se distribuyen a partir de la subestación eléctrica y corresponde al polo del cierre de circuito, o sea, aquel que permite la descarga del circuito de cada fase hacia la tierra física, vamos a decir, hacia el neutro. Cada subestación eléctrica en cada zona va a tener una tierra física ahí mismo, que va a ser la que va a permitir la descarga de las fases hacia la tierra cuando sea necesario cerrar el circuito. Esto nos lleva entonces 3 fases que van a la planta productiva. Sin embargo, lo mismo va a ocurrir cuando llevamos este cableado para recibir este voltaje hacia una unidad habitacional o clientela residencial, que va a tener que tener un transformador, el cual va a separar las fases. En la transformación de distribución de casa a habitación o de cliente residencial, normalmente se da de la siguiente manera. Entra al centro de transformación, al transformador, y del transformador se van a desprender las 3 fases de línea, que es lo que se conoce 3 fases de línea viva, cada una de ellas a 127 voltios, y una 4ª fase que corresponde al neutro. Pero este neutro no es que haya viajado desde acá, sino que aquí se aterriza por una tierra física directamente en el transformador. Y ese neutro es el que se manda a las casas habitación, porque la mayoría de las casas habitación trabajan monofásico. Por tanto, se va a entregar una fase y el neutro para que se pueda dar el cierre del circuito en la energía eléctrica.
Si nosotros hacemos el análisis ahora con esta otra distribución que es una imagen obtenida de PCM, podemos entender que tenemos la planta generadora, el primer transformador. Observen que aquí va de los 22.000 a los 500.000 voltios. Les hablaba yo que iban más o menos de los 25.000, 30.000 voltios hasta los 440.000. Aquí nos dice que va de los 22.000 a los 500.000. Y se viaja por torres de alta tensión, que son torres de 50 metros. Después se baja a torres de 25 metros y llega a los transformadores, a las plantas, a las subestaciones de transformación. De ahí se distribuye como media tensión, esto es alta tensión, se distribuye como media tensión por debajo de los 66.000 voltios, o sea, pueden ser 44.000, pueden ser 33.000, pueden ser 20.000, 22.000, pueden ser 13.000 voltios, y eso va a alimentar la media tensión aquí. Las plantas van a recibir la media tensión y la van a transformar en subestaciones de transformación eléctrica para alimentarse por medio de las fases. Esencialmente 3 fases decía, 3 fases de 127 volts y el neutro. Entonces estamos hablando de 4 fases. Como anteriormente cada fase era de 110 voltios, entonces como llegaban 4 cables, la gente pensaba que eran 4 de 110. Y por eso decían que el voltaje de trifásico era de 440 voltios. Realmente no. En la actualidad son 3 fases de 127 voltios y un neutro. Y anteriormente eran 3 fases de 110 y un neutro. La alimentación real era de 330 voltios antes. Ahora son 3 por 127, lo que nos da el voltaje. Cuando ya tenemos la baja tensión, viaja en una tensión aproximada de 4.000 voltios en red de distribución normal para casas habitación, en donde reciben un transformador que la va a bajar de los 4.000 voltios a 127 voltios por fase. Existen transformadores monofásicos, bifásicos y trifásicos. Sí, adelante. Permíteme, perdón. Hago la aclaración. Estoy haciendo esta grabación directamente frente a grupo, por lo que pueden escuchar la intervención de los compañeros para preguntas y para aclaración de dudas. Adelante, por favor. Depende de la capacidad del transformador. O sea, la pregunta del compañero nos dice, ese transformador que va a alimentar o que va a bajar la alimentación de los 4.000 o de 10.000 o de 15.000 a los 127 volts, en este caso me está manejando 230 a 115, en realidad en la actualidad son 127 volts, ¿a cuántas casas puede alimentar? Dependiendo de la capacidad. Hay transformadores monofásicos de 5 kVA y entonces ese te puede alimentar una casa. Pero si tenemos un transformador o 2 casas, pero si tenemos un transformador de 10 kVA o de 20 kVA o de 30 kVA, ¿cuánto te va a alimentar? Te va a alimentar dependiendo de la cantidad, a razón de 3 a 5 kVA por casa habitación. Eso es lo que tiene, lo que hay que cuidar. Y aquí hay que cuidarlo porque muchas veces la Comisión Federal de Electricidad en México, que es lo que estamos hablando, de pronto quiere ponerte un transformador muy pequeño o te quiere mandar la transmisión de la energía eléctrica desde un lugar muy distante. Y te pone, nunca te va a poner una bajada a una casa habitación con más de 400 metros de distancia, porque a 400 metros de distancia la línea de fase se cae tiene una caída de tensión superior al 10%, y la Comisión Federal de Electricidad tiene que ofrecerte forzosamente el voltaje que estás contratando, que son 127 voltios, más menos 5%. Entonces, si se le cae en 10% a 400 metros, te está entregando mucho menos del voltaje que debe entregarte, y ahí sí pueden surgir demandas en contra de la Comisión Federal por incumplimiento. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es llevar un transformador más cercano para alimentar esas unidades habitacionales. De otro modo, no funciona así. Porque de ahí de un transformador se van a alimentar, no pueden ser muchas más casas, ¿eh? Hay transformadores, por ejemplo, de 50 kVA. Entonces esos transformadores pueden alimentar, vamos a decir, de 10 a 20 casas, o sea, no solo 4 o 5.
¿Sí? ¿Por qué? Porque en una casa habitación tú vas a tener consumos de entre 2.5 5 kVA de consumo de energía eléctrica. Entonces, pues obviamente tú puedes alimentar el número de casas suficiente o para lo que es suficiente ese transformador. ¿Sí? Muy bien. Y también ocurre lo mismo con las plantas productivas, con las fábricas, en donde tienen que tener su subestación eléctrica acorde a la capacidad de consumo de la planta. Hay plantas, por ejemplo, que se dedican a troquelar lámina para la fabricación de vehículos o de chasis y tienen que hacer soldadura eléctrica forzosamente. Entonces no solo son las máquinas de prensado de la lámina, de cortado de la lámina, sino también las de soldadura, ¿sí? Incluso hay robots de soldado para eso. Fábricas, por ejemplo, de asientos, de automóviles, de vehículos, por ejemplo, de aviones, de barcos, de camiones, que tienen que estar haciendo soldado y que muchas trabajan con motores, con robots soldadores. Entonces son consumos altos de energía eléctrica que tienen que tener una subestación que sea apropiada a los kilovolts ampere, o sea, los kilovatios de consumo de la empresa. ¿Ok? Cuando queremos entender esta distribución, entonces tenemos una distribución eléctrica de baja tensión, en donde vamos a tener la media tensión transportada en la parte superior. En algunos casos se daban cuatro fases porque se trasladaba la tierra física desde otro transformador o de otra subestación eléctrica. Ya no se hace. Ahora lo que se hace es que el transformador se aterriza ahí mismo para poder generar la tierra física ahí mismo. ¿Sí queda claro? Y lo que sí tenemos es que recibe las 3 fases de voltaje, el transformador, para sacar las 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3. Y la salida que debería de tener este transformador, porque es un transformador de devanados. ¿Esto qué significa? Que puedo aumentar el número de vueltas o el número de vueltas de cable magneto dentro del transformador automáticamente subiendo y bajando alguna palanca para subir o bajar el voltaje del transformador. Algunos ya son automáticos, que solitos se van regulando subiendo el número de vueltas de ese transformador. Otros no. Pero estas fases, una de ellas con el neutro de la Comisión Federal, son los que van a alimentar el watorímetro. El watorímetro es precisamente el equipo que está previo a la distribución de las cargas y que va a recibir la alimentación de la Comisión Federal de Electricidad directa para la cobranza del servicio. Esto se va a llegar por ejemplo, en la casa habitación, en la mufla, que es el equipo, es el bastón que va a recibir los cables para llevarlos al watorímetro. Después del watorímetro tendrá que ir al switch previo a cualquier distribución de carga, como acá. Entonces primero va el watorímetro, luego va el switch. Eso debería estar en todas las casas y en todas las empresas para protección de la misma empresa o de la misma casa. Y después la distribución de cargas, en donde puedes tener 1, 2, 3, 4, 5 pastillas, dependiendo, a lo mejor una pastilla por nivel o una pastilla por sección, una pastilla que alimente cocina, otra que alimente baños, otra que alimente recámaras, o por nivel, una que alimenta al departamento 1, al departamento 2, etc. Así debería de estar. Son pastillas termomagnéticas que permiten el control del flujo eléctrico y que puedes controlarlas manualmente cuando llega a haber un incidente para poder evitar el flujo eléctrico cuando sea necesario. Los ejemplos de conexión de interruptor automático de distribución general son, por ejemplo, 10 amperios. Este alimentará y protegerá todo lo relacionado con iluminación. En algunas viviendas podría ser necesario 2 o más. Usar un calibre, por ejemplo, máximo del número 12. Esto garantiza que se van a cubrir los 10 amperios de resistencia. También tenemos el servicio de 15 amperios. Con este interruptor se alimentaremos todos los tomacorrientes de una casa habitación que tengamos, y se pueden agregar otros interruptores si se desea separar un poco más las cargas.
Esto aquí también deberíamos usar un calibre de cable o sea, máximo del 12. Si nos vamos más arriba es más delgado el cable y va a tener una menor resistencia al amperaje. Si nos vamos a lo que es el servicio de 25 amperios, que ese ya no es tan común en casas, solo cuando tenemos motores como máquinas de coser y cosas así es cuando debemos tener ese tipo de alimentación. Este se puede utilizar para alimentar, por ejemplo, aires acondicionados, calefacciones, motores de máquinas de coser, compresoras, o sea, bombas de alto. Por ejemplo, si tenemos que meter una bomba de más de 1 caballo que tenga que subir el agua a un edificio de 6, 8 pisos, pues entonces sí vamos a tener que meter una alimentación por lo menos de 25 amperios para que nos dé ese gasto, ese rendimiento. Ahora, también podemos encontrar, ¿sí? En este caso recomiendo yo utilizar ya calibre del número 10, ya no del 12, del 10. ¿Por qué? Porque el 10 nos permite que no se caliente el cable en una alimentación forzada de alimentación grande. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Si tenemos los 35 amperios, la función de es alimentar, por ejemplo, calentadores de agua eléctrica con 110 voltios. Además, se incluirán, por ejemplo, tierras físicas. Todas estas deben de ser protegidas, todos los sistemas deben de ser protegidos con tierra física. En algunos casos se podrá utilizar uno o menor amperaje si el calentador lo permite. El calibre de estos cables recomendado puede ser del 10 si el voltaje o si el bateaje, que es el consumo de energía eléctrica por unidad de tiempo, es mayor a 2000, entonces debemos utilizar un cable del número 8 en lo que es el esquema de cableado AWG. Interruptor automático de 40 amperios para la protección, porque no solo aquí tenemos 35, pero en un arranque de un motor el pico se eleva y si lo dejamos fijo muy cercano a los 35 podemos botar las pastillas termomagnéticas con el pico de corriente de consumo al arranque de motores, por ejemplo. Si tenemos 25 amperios de consumo, proporcionará entonces energía a las estufas de cocina eléctrica. Únicamente esta recibirá 220 voltios, o sea, no es una alimentación a 110, ahí ya necesitamos una alimentación bifásica. Esto quiere decir 2 fases que interactúan sin intervención del neutro. El neutro es independiente, o sea, el flujo de energía eléctrica se da entre las 2 fases por la distribución de 120 grados de separación de cada fase. Esto es lo que hace el flujo de energía y se debe de agregar tierra física forzosamente para la estufa para que no vaya a ser una carga eléctrica que pueda llegar a ser peligrosa para el usuario. Se utilizan 2 interruptores de 25 amperios cada uno en cada fase para la protección de este tipo de sistemas. Para el código de colores que debemos tomar en cuenta en las instalaciones eléctricas, debemos calcular el consumo real en watts o amperes y convertirlo en amperes para determinar el tipo de cableado a utilizar, o sea, el grosor. Pero, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta el neutro, ¿sí? La fase 1, que es negro, la fase 2, que es azul, la fase 3, que es roja, la tierra física, que puede ser verde o verde con amarillo. Pero el neutro de la comisión normalmente se debe de poner blanco. La mayoría de los electricistas nacionales ponen el blanco como fase y meten el negro como neutro, cuando el código internacional de colores es o sea, no hay nada que ver con ese rollo. Pero bueno, ¿cómo calcular el amperaje de los aparatos eléctricos por reporte nominal, o sea, por la placa que trae cada aparato? Si se cuenta con el reporte del fabricante, se divide los watts reportados como consumo máximo entre el voltaje suministrado. Por ejemplo, un horno de microondas que normalmente se reporta en 900 watts
requiere 900 watts entre 127 volts por alimentación a una fase, y esto va a ser un consumo de 7 amperes. Entonces tenemos que tener cuidado de que el amperaje no se vea rebasado con los equipos que tenemos conectados. Muchas veces prendemos un horno de microondas y la luz se baja en toda la casa o en el departamento. ¿Por qué es esto? Pues porque tenemos un amperaje menor al que estamos necesitando. Tenemos que cambiar las pastillas termomagnéticas por unas de mayor amperaje para lograr que ese efecto no se presente. Porque cuando se presente ese efecto es porque el cable y la pastilla termomagnética está siendo sometida a un sobreesfuerzo y está generando un calentamiento y un mayor consumo de energía eléctrica que no debería ser. O sea, estamos pagando entre un 10 y un 30% adicional a lo que deberíamos pagar por un consumo real normal. Por calentamiento, sí. La pastilla termomagnética te permite. Depende, si la luz se corrige con la pastilla, ya estuvo. Pero si sigue igual, lo que pasa es que tienes cables que no soportan el amperaje y se están sobrecalentando. Y en un momento dado pueden llegar a tronar o pueden llegar a quemarse internamente. Entonces vas al momento de quitar, por ejemplo, ese cable para reemplazarlo, muchas veces vas a encontrar con que se estaba derritiendo, o estaba negro por dentro. Eso quiere decir que estaba sobrecalentándose. Son los detalles que hay que cuidar, depende de ese tipo de falla. ¿Cómo calcular el amperaje de aparatos eléctricos por medición? Bueno, mediante el uso de un multímetro es posible medir el amperaje consumido. Vamos a suponer que no tenemos la placa del fabricante, pues hay que probar cuánto es lo que consume. Para esto simplemente lo que necesitamos hacer es conectar en serie el aparato con el multímetro, siempre y cuando las puntas estén en medición de amperaje, porque si las dejan en medición de resistencia y lo conectan en serie con el aparato, queman el multímetro. Esto es capaz de medir, por ejemplo, amperajes de corriente alterna. Normalmente los multímetros comunes llegan a tener la capacidad de medir hasta 10 amperes. ¿Sí? Ya si son más profesionales pueden llegar a medir 15 y hasta 20 amperes. Pero los normales miden hasta 10 amperes de consumo directo en serie. Aquí tenemos el diagrama de cómo se debería hacer la conexión. Y entonces resulta que si los dos conectores polarizados están aterrizados, eso es importante para que realmente la medición sea efectiva. Tenemos la fuente de alimentación, ¿sí? Y el aparato a medir, que es lo puse así como un consumidor aquí, pero aquí va la conexión de una clavija a una bomba, o etcétera, y quiero saber cuánto consume. Entonces lo conecto en paralelo, en serie con para que se dé el flujo de corriente a través del aparato y llegue acá. Esto me va a permitir saber cuál es el amperaje. El multímetro me va a medir el amperaje de consumo del equipo eléctrico funcionando. Por ejemplo, si es una bomba, cuando yo lo conecte va a arrancar la bomba y aquí me va a estar midiendo el amperaje. Se van a dar cuenta que primero hace un disparo del pico de corriente de arranque, pero ya cuando se estabiliza se va a quedar la aguja, si fuera así, digital, o si es digital, va a marcar la lectura estable. Y eso es el consumo real de trabajo. Las instalaciones eléctricas necesarias. Bueno, lo primero es que debemos entender que son corriente alterna lo que estamos trabajando. El cable para las instalaciones eléctricas y la capacidad es fundamental. Los valores normalizados del cable se identifican por las siglas AWG. Y con las siglas AWG garantizamos que la calibre que estamos poniendo es la necesaria para soportar el consumo de energía eléctrica que debemos saber cuánto es real. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con las uniones, empalmes o amarres de cables, ¿sí? Porque eso permite o no la fuga de energía eléctrica y a veces es exageradamente significativa. También tenemos que cubrir y proteger con cinta aislante las uniones de los cables, porque llegan a formar sarros si no se encintan por la acción del paso de los electrones que genera que el elemento cobre, aluminio, etcétera, sean más susceptibles a reaccionar con la humedad del ambiente, con el oxígeno, con los componentes, con el agua,
y entonces eso va a generar sarro que poco a poco va a ir entorpeciendo el flujo de energía eléctrica a través de los empalmes. Por eso es necesario el encintado. El cableado polarizado, o sea, saber que siempre el cable polarizado va a viajar por el cableado A y que no voy a estar cambiando A, B y haciendo una distribución inapropiada, porque entonces ya no sabemos dónde entra la tierra y dónde entra la fase. Y lo que sí necesitamos, es importante saber dónde entra la fase y la tierra, porque aunque es corriente alterna, que va a funcionar de todos modos si se conectan al revés, pero es mejor que tengamos siempre identificada la fase. Luego, las recomendaciones básicas de las instalaciones eléctricas, que es precisamente la protección a través, primero de un switch general, después de un switch por pastillas termomagnéticas, ¿sí? Y posterior, la distribución en contactos polarizados. La tierra física, pues es fundamental que entendamos cuál es la capacidad que necesitamos de tierra física. Si tenemos pocos equipos conectados a una tierra física, basta con una tierra física tipo Copperwell de 1.5 a 3 metros de profundidad, pero en un área en donde la tierra sea húmeda y tenga bastante contenido de sales suficientes para que se dé la conexión real de la tierra física. Porque si no, no sirve de nada, es como si estuviera aislada la tierra, pues no va a permitir el flujo de energía y necesitamos esa descarga. Ahora, si hay muchos equipos conectados, entonces vamos a tener que a lo mejor utilizar sistemas de cableado de tierra física conectados a varillas en delta, o sea, 3 varillas equidistantes para conformar una tierra delta de descarga. Pero eso va a depender de las características que tengamos. La corriente alterna tiene la característica de que cambia de dirección con una frecuencia específica. La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones libres a lo largo de un conductor que está conectado a un circuito en el cual existe una diferencia de potencial. En tanto exista una diferencia de potencial fluirá corriente cuando la diferencia de potencial no varía, entonces la corriente que fluirá en una sola dirección, y eso no es corriente alterna, es corriente continua o corriente directa. Es por lo que explicábamos en un video anterior que existen 3 tipos de corrientes: la corriente alterna, la corriente continua y la corriente directa. La corriente, en otro tipo de corrientes que existe se le llama corriente alterna, ya que cambia constantemente de dirección, tal como se indica en la ilustración. La corriente en todo circuito fluye del terminal negativo hacia el positivo. Por lo mismo, para que haya flujo de corriente alterna, la polaridad debe de cambiar su dirección. A las fuentes de estas características se les llama fuentes de corriente alterna. A los circuitos que trabajan con este tipo de corriente se llama circuito de corriente alterna, y a la potencia que consume se le llama potencia de corriente alterna. La corriente alterna, entonces, no es adecuada para algunas aplicaciones. Solamente se puede usar corriente directa o corriente continua. Por ejemplo, los circuitos de los equipos electrónicos no funcionarán con corriente alterna. Por lo mismo, se hace la conversión de la corriente a corriente directa por medio de rectificadores o filtros. Y entonces tenemos la corriente alterna, que es la que se produce por la rotación de grandes masas de cables de metales encintados con cable magneto y que permiten el transporte de electrones, y eso es la corriente alterna. Pero si ya utilizamos rectificadores y filtros, entonces estamos produciendo la corriente directa. Ahora, la corriente continua no se produce así. La corriente continua es a través de descomposición química y se da por la producción de energía eléctrica a través de pilas de baterías, que es una transformación química de un compuesto en corriente eléctrica. Pero esa es corriente
directa, es corriente continua. La corriente, la que se transforma de corriente alterna a otro tipo de corriente, se transforma en corriente directa, nada más. Cuando los conductores son muy largos, por ejemplo, desde la fuente de energía hasta los hogares, ocasiona una considerable pérdida de energía o potencia eléctrica. Como se ha mencionado entonces anteriormente, cuando se habló sobre los conductores, se dijo que cuando más grueso es el conductor, aparte de soportar mayor amperaje, opone menor resistencia al flujo de la corriente, a la corriente eléctrica, pero cuanto más largo sea, su resistencia obviamente aumentará por la distancia que tiene que recorrer el flujo de electrones. Salud. En estos casos, el alambre de plata sería el ideal, pero su costo es muy alto y por eso no se utiliza como conductor. Aquí surge una pregunta: ¿cómo es posible llevar esta energía y recorrer grandes distancias sin que se generen grandes pérdidas? Con la corriente directa eso no es posible, pero con la corriente alterna se presenta para lograr reducir esa pérdida. O sea, se pierde menos cuando viaja la corriente eléctrica como alterna que cuando viaja como corriente directa. Como corriente directa se atenúa, se pierde en muy poca distancia. La corriente alterna, ¿sí? Se llama así porque es alternate current en inglés. Es aquella, por eso se conoce como AC, es aquella que se produce mediante generadores electromagnéticos de tal forma que en el caso de nuestro país fluye cambiando el polo positivo, el polo vivo, al negativo, polo neutro, 60 veces por segundo, o sea 60 Hz, 60 ciclos. Por esto, la corriente domiciliaria se dice que tiene un voltaje de 127 volts a una frecuencia de 60 Hz. Y tener en cuenta que un Hz no es otra cosa más que un ciclo o cambio de polo o de polo a polo neutro en un segundo. Eso es un Hz. La razón para que la tensión del uso domiciliario sea alterna es precisamente el viaje de grandes distancias que tiene que hacer la energía eléctrica para llegar a la casa habitación. Las baterías y pilas proveen una corriente continua porque viene de continue current, una corriente CC, corriente continua, es decir, que en todo momento, en todo instante, la corriente fluye del polo positivo al polo negativo, ¿sí? Con la misma intensidad, velocidad y demás, pero ojo, esta se pierde por atenuación en muy poca distancia, o sea, no resiste las resistencias, valga la redundancia. La corriente alterna es posible convertirla en corriente directa que tiene un comportamiento muy similar al de la corriente continua mediante un filtro de diodos rectificadores que permiten que no se presente la oscilación de la corriente alterna con la que son alimentados, vamos a decir, de tal manera que para que el multímetro que es lo mismo trabajar con corriente continua que con corriente directa para el multímetro, pero porque estamos haciendo primero cambio de fases y después estamos metiendo filtros rectificadores, o sea, capacitores que permiten descargar pequeñas cantidades de energía para cubrir los huecos entre cada uno de los arcos formados por la transformación de la corriente alterna. Y entonces eso hace que parezca para corriente continua, pero no es corriente continua, es corriente directa. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.